Bienvenido a la guía de supervivencia contra los yokais. Hola, te habla Cory desde el otro lado de la pantalla. En este video hablaremos sobre un nuevo yokai. En el pasado mencionamos a Karasu Tengu, y hoy analizaremos a fondo al yokai Kappa. Kappa, escrito con los kanjis de Kawa, que significa río, y Warabe, que se puede interpretar como juvenil, niño o infante. Su nombre es una combinación de las palabras Kawa, o sea río, y Wappa, una variante de Waraba, que se traduce como niño. En español es conocido como el niño del río, el espíritu del agua, el diablillo del agua e inclusive el duende del agua. Pero en japonés también tiene nombres alternativos. Kawataro, escrito con los kanjis de río, rechoncho e hijo. Sui Tengu, este nombre está compuesto por kanjis muy interesantes. El primero es el de agua y el segundo es el de paraíso o imperio y el tercero hace referencia a las constelaciones o los palacios. También se le puede conocer con el nombre de Suiko, que está escrito con los kanjis de agua y de niño. Pero también los sintoístas suelen considerar a este yokai como una deidad del agua, al que suelen llamar como Suijin. Este yokai solo existe en el género masculino. Suele medir entre 100 y 150 centímetros, la altura de un niño promedio. Y su peso ronda entre los 30 y 35 kilos. Los kappas son bípedos o cuadrúpedos en tierra. Esto quiere decir que se pueden desplazar fácilmente sobre sus patas y brazos sin problemas. También tienen adaptaciones morfológicas a su hábitat, tales como membranas interdigitales en pies y manos, que usan para desplazarse y nadar a gran velocidad. Tienen una boca en forma de pico, una concha de tortuga en la espalda, su piel es removible parecida a la de una rana, y tienen una depresión llena de agua en la parte superior de la cabeza. Me imagino que es como si tuviera la mollera sumida o algo por el estilo. Y según la mitología antigua japonesa, este yokai cuenta con 3 anos. Sí, porque uno nunca es suficiente, o la verdad no sé para qué. Pero también el olor es algo muy característico de este yokai, pues se dice que el kappa desprende un fuerte aroma a pescado. Como dato extra, en japonés para decir que alguien es apestoso se utiliza el adjetivo de kusai, pero para decir que apestas a pescado utilizas namagusai, aunque también se puede interpretar como olor a sangre, degenerado, corrupto, ordinario o cuestionable. Los kappa suelen representarse como pequeños humanoides en forma de rana del tamaño de un niño. Su cara tiene aspecto de tortuga y en muchas ocasiones es ilustrado con un caparazón en la espalda. Su escamosa piel reptiliana varía de color desde el verde hasta el amarillo, pasando por el azul. Lo más interesante de los kappa es que tienen una especie de calva en la cima de sus cabezas que está llena de agua. Se trata de una cavidad en la cabeza con agua y rodeada de pelo. Según la leyenda, los kappa son muy poderosos y toda su energía proviene del agua que tienen en sus cabezas. Si salen a la superficie y por evaporación u otro fenómeno pierden el agua en sus cabezas, también pierden sus poderes y pueden incluso llegar a morir, debido a que quedarían como animales cualquiera. Mientras que son principalmente criaturas del agua, en ocasiones se aventuran por tierra. Cuando lo hacen, pueden cubrir sus cabezas con algún objeto como un casco o un plato para proteger esa zona. Entre sus armas están sus terribles garras, brazos extensibles y flatulencia extrema con la que puede llegar a intoxicar a sus víctimas. Un kappa puede sucumbir ante la deshidratación, particularmente de la mollera, que cuando se derrama agota la fuerza del yokai. También tiene una fuerte aversión al hierro, las astas de ciervo y los monos. Su abundancia es prevalente, pero se podría decir que va en declive debido al calentamiento global, ya que esto significa la sequía y destrucción de muchos lagos, que es donde habita este yokai. De hecho, suele habitar ríos, lagos, pantanos, humedales y áreas costeras. Se cree que las leyendas de los kappa se basan en la salamandra gigante japonesa o Hansaki, una salamandra agresiva que atrapa a su presa usando sus poderosas mandíbulas. Otra posibilidad es que el mito apareciera a partir de la antigua tradición japonesa que consistía en introducir fetos que habían nacido muertos en pequeñas embarcaciones y lanzarlos al río. A su vez, otras teorías sugieren que se basa en los avistamientos históricos de la ya extinta nutria de río japonesa. Estas nutrias eran conocidas por erguirse en 2 patas, un hecho que pudo haber causado numerosas confusiones. Fácilmente el yokai más famoso de Japón, esta criatura anfibia ha sido temida durante mucho tiempo, pues se sabe de su crueldad habitando los ríos, pantanos, costas y otras masas de agua de Japón. También se sabe que se refugian en estructuras artificiales como cisternas y estanques de jardín. Ocasionalmente se encuentran en la tierra en áreas montañosas durante el invierno, cuando sus hogares acuosos se congelan.
Pueden ser rastreados por su olor corporal agrio, que se dice que recuerda al abono en descomposición. Los kappa son los tradicionales hombres del saco, invocados por los padres japoneses para asustar a los niños pequeños y evitar que jueguen cerca de lagos y ríos sin vigilancia. Según una historia, unas 9000 de las criaturas nadaron en masa desde China a Japón alrededor del siglo V. Cualquiera que sea su verdadero origen, se han convertido en el yokai característico del panteón folclórico japonés. Aunque generalmente se considera poco agresivo, un kappa puede ser absolutamente cruel cuando se enoja. Si bien son particularmente famosos por desafiar a los transeúntes desprevenidos a combates de lucha mano a mano, también son famosos por emboscar y ahogar a aquellos lo suficientemente tontos como para nadar en aguas aisladas o en rápido movimiento. Una de sus estrategias es simplemente arrastrar a una víctima debajo de la superficie. Otra es extraer los intestinos de un nadador desde abajo. El kappa no busca las entrañas en sí, sino el shirikodama, un órgano misterioso que se dice que se encuentra en el colon. Shirikodama, escrito con los kanjis de trasero, niño y esfera. Según esto, es una mítica esfera que se encuentra dentro del ano y sería donde se alojaría el equivalente al alma cristiana. En la mitología nipona, un yokai llamado kappa se alimenta de sus víctimas y su manjar preferido era esa bola, donde estaba la esencia humana y que la mayoría deduce que es donde se aloja el alma. Sin embargo, otros apuestan porque esa bola sea en realidad la próstata, pero entonces el kappa solo se comería a los niños varones, y por lo que dice la leyenda no hace distinción de género a la hora de comérselos. Cuenta esa misma leyenda que los kappa ofrecían ese shirikodama como tributo a un dios dragón que habitaba en las aguas. Esto me recuerda un poco como que al viaje de Chihiro. Ahora hablaremos sobre cómo sobrevivir un encuentro contra este yokai. Si a usted lo llegan a desafiar a un combate de lucha libre, primero apriete los dientes y acepte amablemente. Haga una amable reverencia que el kappa deberá contestar al mismo tiempo. Después de todo, estamos en Japón. Esto hará que derrame el contenido de su plato principal, drenando su poder como el agua de una bañera. Insiste en luchar bajo la luz del sol para acelerar la evaporación. Advertencia, esto solo funciona en los días soleados. Y casi te puedo jurar que esta técnica sí funciona, ya que según la mitología, los kappa son seres muy educados que siguen a la perfección el código de conducta japonés. En caso de necesidad, arroje un pepino fresco, una de las comidas favoritas de los kappa. Esto debería distraerlo el tiempo suficiente para que pueda emprender una retirada apresurada. Si llegara a enfrentar a un kappa dentro del agua, que no cunda el pánico. Trabaje tranquilamente en tu camino de regreso a la orilla. Las criaturas han ayudado ocasionalmente a los niños que se ahogan en la orilla, así que trate de actuar como un niño. ¿Quién sabe? Es posible que le permita a usted y a su colon salir del apuro. Para asustar a los kappa se puede utilizar fuego. Aún hay muchas aldeas en Japón que utilizan fuegos artificiales cada año para asustar a los malos espíritus, entre ellos los kappa. Como dato extra, un kappa debe salir del agua y quitarse la piel impermeable, llamada amagawa. Un kappa sin su amagawa está totalmente indefenso, no puede entrar al agua sin él. Debido a esto, los impermeables también se conocen como amagappa en Japón. El área de Kappabashi, o el puente del Kappa, en Tokio, tiene como su nombre indica una profunda conexión con estas extrañas criaturas acuáticas. Cuenta la leyenda que el primer puente Kappa fue construido por un comerciante de impermeables que reclutó a los kappa como obreros. El antiguo sitio del puente ahora está ocupado por el templo budista local, Sogenji, también conocido por su apodo Kappa-dera o Templo del Kappa. El popular plato de sushi kappa maki, o rollo de pepino, toma su nombre de este yokai. Los kappa son bastante curiosos y les gusta espiar a los humanos. Entienden y pueden hablar japonés. En ocasiones incluso se relacionan con los humanos, siempre y cuando obtengan beneficios. Por ejemplo, suelen hacer encargos para los humanos recibiendo pepinos a cambio, que para los kappa es la única comida más deliciosa que los niños. Tradicionalmente, las familias japonesas lanzaban pepinos a los lagos cercanos a sus casas con los nombres de cada miembro de la familia escritos en ellos. Esto era para evitar que los kappa se comieran a los niños. Hoy en día existe un tipo de sushi llamado kappa maki o rollo de kappa, que es simplemente arroz con un trocito de pepino en el centro. El lugar más conocido donde se ha afirmado que supuestamente reside un kappa es en las aguas del río Kappabuchi, en la ciudad de Tono, prefectura de Iwate. El templo budista local de Yoho-kenji ha dedicado una estatua del perro Koma-inu para honrar al kappa, que según la leyenda ayudó a extinguir el fuego del templo. Este yokai también es venerado en el templo budista de Sogenji, en el distrito de Asakusa en Tokio, donde según la tradición, un brazo momificado de un kappa permanece dentro de la sala de la capilla.
Algunos kappa llegan a hacerse amigos del hombre e incluso los ayudan a regar los huertos o enseñan trucos de medicina. Según las leyendas, tienen grandes poderes para eliminar kappa no kawanagare, o en español, incluso un kappa puede ahogarse. Es un modismo que significa incluso los expertos cometen errores. Riku ni agatta kappa, como un kappa en tierra. Es un dicho que se refiere a situaciones en las que alguien está fuera de su elemento. He no kappa es el equivalente japonés del modismo pan comido. Kappa hage, término japonés para un hombre con una calva redonda en la parte superior de la cabeza. Y eso es todo por hoy. Aún tenemos demasiados yokais por revisar en nuestra guía de supervivencia. Muchas gracias por ver y recuerda siempre mantenerte a salvo de los seres sobrenaturales. Si te gustó mi contenido, te invito a seguirme en mi TikTok, donde subo análisis de frases o títulos de anime en japonés.